que alguna vez te has sorprendido pensando: mejor dejarlo ir. No vale la pena discutir. ¿Soy más grande que esto? ¿Cuántas veces te has tragado la palabra justa, la respuesta necesaria, los gritos atascados en tu garganta solo para evitar un conflicto? Bueno, voy a decirte algo que quizás te duela oír. Cada vez que haces esto, te traicionas a ti mismo. Vivimos en una cultura que venera la paz superficial. Desde pequeños nos enseñan que no confrontar es signo de madurez, que ser educado significa permanecer en silencio cuando algo nos molesta, que elegir el silencio es ser superior. Es una mentira. Se vio esto con brutal claridad. Él entendió que gran parte de esa virtud que llevas dentro no es más que miedo disfrazado. Miedo a la confrontación, miedo a perder el amor o la aprobación de los demás, miedo a ser visto como difícil, agresivo o egoísta. Pero te diré, mientras vivas para complacer y evitar los conflictos, estarás condenado a tragarte tu propia ira. El filósofo llamó a esto la moral del esclavo. Un conjunto de valores creados por los débiles, por los resentidos, por aquellos que no pudieron reaccionar. Así aprendieron a esconderse detrás de una fachada de humildad y sumisión. Y lo peor es que esto se ha convertido en la norma. Se ha convertido en un modelo de comportamiento. Hoy crees que estás siendo bueno cuando en realidad te estás dejando dominar. Detente y piensa. ¿Cuántas injusticias has tolerado solo para mantener la armonía? ¿Cuántas veces te has quedado en silencio cuando sabías que necesitabas hablar? ¿Cuántas veces te has tragado ofensas, humillaciones, faltas de respeto, todo en nombre de la paz? No estoy aquí para decirte que debes andar peleando con todo el mundo. No se trata de eso. Se trata de reclamar el derecho a existir con dignidad. Porque te diré, si no aprendes a enfrentar el conflicto, te comerá vivo desde adentro. El resentimiento se acumulará y un día no podrás soportarlo más. Entonces o bien explotas de la peor manera, o bien te hundes en la apatía, convencido de que ser bueno significa ser inofensivo. Pero la naturaleza ofrece una salida, una filosofía que te invita a romper este ciclo de sumisión. Esto te muestra cómo el conflicto, lejos de ser un enemigo, puede ser un camino hacia tu liberación. En este video profundizaremos en las ideas de la naturaleza sobre el miedo a la confrontación. Comprenderás cómo esta moral de esclavos todavía moldea tu vida hoy. Y, lo que es más importante, cómo puedes superarla. ¿Estás listo para escuchar algunas verdades incómodas? Entonces quédate hasta el final. Lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Para entender por qué temes tanto al conflicto, es necesario ir más allá de las experiencias personales y observar las profundidades de la historia moral humana. Y nadie lo ha hecho con más ahínco que Friedrich Nietzsche. En la genealogía de la moral, la naturaleza revela un proceso brutal. Los valores que hoy lleváis o que juzgáis como buenos no surgieron de la nobleza de espíritu, sino de la impotencia, del resentimiento y de la necesidad de los débiles de defenderse frente a los fuertes. Imagínese una época en la que la fuerza era ley. Los hombres nobles, los guerreros, no se disculpaban por su voluntad de poder. Dominaron, impusieron límites, buscaron su afirmación en el mundo. Su moral era activa, afirmativa. Bueno era aquello que reflejaba fuerza, coraje, grandeza, autosuficiencia. Pero había otros, los débiles, los resentidos, incapaces de ganar en el juego del
poder, carentes de fuerza para imponer su voluntad. Solo les quedaba un recurso: darle la vuelta al juego. ¿Cómo? Creando una nueva moral basada en la inversión de valores. Lo que antes era bueno, fuerza, orgullo, coraje, llegó a ser visto como malo, como pecado. Y lo que antes era debilidad, sumisión, obediencia, humildad, fue elevado a la categoría de virtud, no por un genuino deseo de bondad, sino por necesidad. Fue un acto de supervivencia. La naturaleza llama a esto la moral del esclavo, una moral creada no a partir de la vida vibrante, sino de la negación de la vida. Un sistema de valores que glorifica el retiro, la renuncia y la pasividad como si fueran opciones superiores cuando en realidad son defensas inconscientes contra la incapacidad de actuar. Y podrías pensar que todo esto es cosa del pasado, pero no es así. Esta moral sigue viva. Da forma a la educación que recibiste. Está en las frases que escuchaste desde la infancia. No respondas, no discutas. Sé amable. No causes problemas. Desde temprana edad, fuimos condicionados a asociar la confrontación con el mal y la sumisión con la virtud. Cada vez que permaneces en silencio, inclinas la cabeza o evitas el conflicto para mantener la apariencia de armonía, estás siendo gobernado por esta moral de esclavos. Pero presta atención. Esto no significa que seas naturalmente débil o sumiso. Significa que te enseñaron a creer que ser fuerte, afirmar tu voluntad, imponer límites, todo eso estaría mal. Te adoctrinaron para creer que ser bueno es ser inofensivo. El resultado es un patrón psicológico que atrapa a millones de personas. Miedo a la confrontación, miedo a tomar una posición, miedo a reclamar el propio poder. Te convences de que eres maduro evitando los conflictos, cuando en realidad es el miedo el que te paraliza y cuanto más huyes, más fuerte se vuelve dentro de ti la moral de esclavo. Pero hay otro veneno en este proceso, porque la ira que reprimes no desaparece. El fermento en tu interior se transforma en resentimiento. Y este será el tema de nuestra próxima parte. Entenderás cómo el resentimiento es el combustible oculto de esta pasividad que llevas dentro, y cómo socava tu vida desde adentro hacia afuera. Así que sigue adelante. Las verdades más duras aún están por venir. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Ahora que comprendemos cómo la moralidad de los esclavos moldeó su miedo a la confrontación, es hora de analizar más profundamente uno de los sentimientos más corrosivos que genera resentimiento. La naturaleza era maestra en diseccionar el alma humana. Y pocas veces su análisis fue tan implacable como cuando describió los mecanismos del resentimiento. En Sobre la genealogía de la moral, explica que el resentimiento surge cuando un impulso vital, el deseo de actuar, de afirmarse, de imponer la propia voluntad, se frustra y no puede manifestarse. Pero la energía no desaparece, se vuelve hacia el interior y en lugar de transformarse en acción, se convierte en veneno. La persona resentida es aquella que quisiera actuar pero no puede. Quisieran enfrentarse al agresor pero no se atreven. Quisieran reclamar su espacio pero temen las consecuencias. Entonces reprimen esta fuerza y comienzan a construir una narrativa moral para justificar su pacificación. Soy mejor porque no reacciono. Soy más noble porque perdono. Soy superior porque no me rebajo a discutir. Pero todo esto es mentira. Detrás de este
discurso de superioridad moral se esconde una ira no reconocida, una frustración no procesada, una impotencia que pudre el alma. Y lo sientes aunque no lo admitas. Cada vez que permaneces en silencio ante una ofensa y luego pasas horas rumiando lo que podrías haber dicho, eso es resentimiento. Cada vez que ves a alguien abusando de tu buena voluntad y en lugar de hacerte valer, solo acumulas amargura, eso es resentimiento. Cada vez que finges estar en paz pero sientes una amargura creciente por no poder defender tus límites, eso es resentimiento. Se nos advierte que la persona resentida no es solo una víctima. Son cómplices de su propio encarcelamiento. Al no afrontar el conflicto cuando es necesario, alimentas este veneno dentro de ti y con el tiempo te destruye. El resentimiento crea un círculo vicioso. Cuanto más huyes de la confrontación, más resentido te vuelves. Cuanto más resentido te vuelves, menos coraje tienes para enfrentarte a algo y así te hundes lentamente en un estado de amargura y autocompasión. Lo más trágico es que muchos se acostumbran a esta condición y comienzan a definir su identidad en torno a ella. Se convierten en mártires voluntarios, orgullosos de su supuesta bondad, cuando en realidad son prisioneros de su propio miedo. Pero la naturaleza no creyó que estuviéramos condenados a este destino. Hay una salida, un camino de transformación profunda. Y eso implica cultivar la voluntad de poder, la capacidad de afirmar tu existencia sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. De esto es de lo que hablaremos en la siguiente parte. Descubrirás cómo recuperar esta fuerza vital y romper de una vez por todas con el patrón de sumisión. Música. Hasta ahora habéis visto cómo la moralidad de los esclavos y el resentimiento moldean su miedo al conflicto y aprisionan sus vidas. Pero la naturaleza no era un pensador que se contentara con diagnosticar las enfermedades del alma. Buscó caminos de superación. Y la clave para liberarse de esta prisión reside en uno de sus conceptos más poderosos: la voluntad de poder. Es un concepto que ha sido muy malinterpretado a lo largo de la historia. Algunos lo han reducido a un deseo de dominación sobre los demás. Un grave error. Cuando se habla de la voluntad de poder, está hablando de algo mucho más profundo. El impulso fundamental de la vida. Todo lo que vive quiere expandirse, afirmarse, crecer y superar sus propios límites. Esta es la voluntad de poder. Es el impulso que impulsa a la semilla a abrirse paso a través de la tierra. El cachorro para explorar el mundo. El ser humano para crear, conquistar, trascender. Pero la moral de los esclavos intenta sofocar esta voluntad. Dice que no afirmes tu deseo. No destaques. No confrontar. No seas peligroso. Quiere que te conformes con un lugar pequeño, inofensivo y controlable. Cuando reprimes tu voluntad de poder, esta no desaparece. Corrompió. Se vuelve contra ti. Y entonces surgen el resentimiento, la pasividad y la autocompasión. Recuperar tu voluntad de poder significa reconectarte con esa fuerza vital que te enseñaron a temer. Significa abandonar la ilusión de que la virtud reside en la sumisión. Significa aceptar que la vida es conflicto y que la confrontación consciente es un acto de afirmación, no de violencia gratuita. ¿Y esto cómo lo haces? Primero, reconociendo que el miedo al conflicto no es una virtud. Es un vicio que heredaste y ahora necesitas superar. En segundo lugar, empezando a tomar posición en las pequeñas cosas. Aprende a decir no. Aprende a establecer límites.
Reclamar el derecho a existir plenamente. En tercer lugar, cultivando el coraje de afrontar los inevitables conflictos de la vida con conciencia y presencia. No para destruir al otro, sino para afirmarse en el mundo. La voluntad de poder no consiste en oprimir. Se trata de dejar de estar oprimido. Se trata de vivir con integridad, con la columna recta y con el alma libre. Pero la naturaleza sabía que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un proceso profundo, un renacimiento interior. Y para explicar este proceso nos dio una de las metáforas más brillantes de la filosofía, la metamorfosis del espíritu. Del camello al león y del león al niño. Esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. Descubrirás cómo dejar de ser el camello que carga el peso de la sumisión para convertirte en el león que conquista la libertad. Y por último, el niño que crea nuevos valores. Continuemos. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi libro electrónico. Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. La naturaleza no solo nos reveló los venenos ocultos de la moral esclava y del resentimiento, sino que también nos dejó un mapa simbólico de la transformación interior que cada uno de nosotros debe emprender si queremos romper estas cadenas. En la obra Así habló Zaraustra, describe las tres metamorfosis del espíritu, el camello, el león y el niño. No es una metáfora cualquiera. Es una hoja de ruta existencial, un camino hacia la liberación. Empecemos con el camello. El camello es el espíritu que lleva cargas. Se doblega bajo el peso de las expectativas de los demás, las normas sociales y las obligaciones morales impuestas por una cultura que venera la pasividad. Debes ser obediente. Debes ser humilde. Debes tragarte tu ira. Debes evitar la confrontación. El camello lo acepta todo. Es fuerte en su capacidad de perdurar. Pero esta fuerza es estéril. Es la fuerza de la resignación, no de la creación. Y para empeorar las cosas, el camello se enorgullece de su propio sufrimiento. Cuanto más se somete, más cree que es virtuoso. Esta es la etapa en la que vive la mayoría de las personas. Quizá te reconozcas en ello. Pero la naturaleza no nos deja ahí. Llega un momento en que el espíritu del camello se revela. Ya no puede soportar el peso de las mentiras que lleva consigo. Desea libertad. Desea afirmarse. Y para eso necesita convertirse en león. El león es la figura del espíritu que aprende a decir no. No a las imposiciones externas. No a la moral esclavista. No a los roles sociales que la disminuyen. El león es la encarnación de la voluntad despierta de poder. Pero mira, el león no busca destruir por destruir. Su lucha es por el espacio, por un territorio interior donde poder existir auténticamente. Para conquistar este espacio, el león deberá enfrentarse al más grande de todos los dragones, el dragón de Laraz. Este dragón brilla con 1000 escamas y en cada escama está escrito un mandamiento. Serás manso. Serás sumiso. Evitarás el conflicto. Para derribar a este dragón se necesita coraje. Tendrás que enfrentarte a miradas de desaprobación, críticas, rechazo. Tendrás que lidiar con la culpa que se ha internalizado en ti desde la infancia. Pero esta es una lucha necesaria porque solo cuando aprendes a decir un no genuino y consciente,
Te liberas de la prisión de la sumisión. Y luego viene la última metamorfosis, el niño. El niño es el espíritu renacido, libre del peso del camello, libre de la necesidad defensiva del león. Ahora el espíritu es creativo. Ya no vive reaccionando, sino creando. Crea sus propios valores. Elige dónde someterse y dónde rebelarse. Vive ligera, auténtica y alegremente. Es en esta etapa cuando el conflicto deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de creación. Ya no buscas derrotar al otro, sino afirmarte según quien realmente eres. Este es el verdadero renacimiento que propone la naturaleza. Pero para llegar allí es necesario pasar por el fuego de la confrontación. Necesitas cruzar el desierto del rechazo y la duda. Necesitas romper de una vez por todas con el miedo que te mantiene encadenado. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo descubrir quién eres realmente detrás de todas estas capas de miedo y sumisión? La naturaleza nos ofrece una poderosa respuesta en el Exiomo. El camino para convertirte en quien eres. Esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. Comprenderás por qué enfrentar el conflicto es un paso crucial para descubrir tu verdadera identidad y cómo este viaje puede transformar cada aspecto de tu vida. Ahora que has comprendido el proceso de transformación de camello a león, de león a niño, es hora de entender lo que realmente está en juego. La naturaleza nos interpela con una de las ideas más profundas y provocadoras de toda su filosofía, convirtiéndose en quien eres. En Exomo escribe esta fórmula como una invitación y al mismo tiempo como una advertencia, porque llegar a ser quien eres no es un proceso automático, natural y espontáneo. Al contrario, es una lucha, y la primera batalla que hay que ganar es precisamente contra el miedo al conflicto. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto de tu vida vives para los demás? ¿Cuántas veces has elegido el camino que agradaría a tus padres, a tu pareja, a tus amigos, a tu jefe? Incluso aunque eso no fuera lo que realmente querías. ¿Cuántas veces te has tragado tu verdad para evitar la incomodidad? La naturaleza nos muestra que esta es la trampa más insidiosa de la existencia. La mayoría de las personas nunca llegan a ser quienes son. Pasan sus vidas interpretando papeles, usando máscaras, adaptándose a las expectativas, tratando de ser lo que creen que deberían ser. Pero esta falsa armonía tiene un precio brutal. Cada vez que reprimes tu verdadera voluntad, una parte de ti muere. Cada vez que evitas un conflicto importante, tu identidad se diluye un poco más. Cada vez que dices y cuando querías decir no, te alejas más de quien realmente eres. La naturaleza entendió que el miedo al conflicto no es solo un problema de comportamiento, es un obstáculo existencial, porque el conflicto es el campo donde se forja la identidad. Es en el choque con el mundo, con los demás, con las ideas, que descubres lo que realmente valoras, lo que realmente crees, lo que realmente deseas. Sin conflicto no hay autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay autenticidad. Sin autenticidad no hay vida plena, solo un teatro vacío. Por lo tanto, convertirse en quien eres requiere el coraje de afrontar la confrontación necesaria. Decir no a las expectativas de los demás. Decir no a los roles que te imponen. Decir no a tu propia tendencia a adaptarte a cambio de aceptación. Pero hay más. La naturaleza nos recuerda que este camino es profundamente individual. No existe un
modelo predeterminado de quien deberías llegar a ser. No existe una moral universal que debas seguir. Debes crear tu propio camino, tus propios valores, tu propia manera de vivir. Y eso es aterrador. Porque sin las reglas de la manada, estás solo. Y al principio duele. Pierdes los aplausos. Pierdes la ilusión de seguridad. Pero a cambio obtienes algo infinitamente más valioso. La posibilidad de vivir con integridad. Cada conflicto afrontado con conciencia es un paso en este camino. Cada límite impuesto con claridad es un acto de afirmación. Cada vez que dices tu verdad, incluso temblando, incluso con miedo, das un paso hacia ti mismo. Nietzsche no nos promete comodidad. Nos promete la oportunidad de vivir como individuos auténticos. Y eso vale más que cualquier aprobación social. Pero para ello es necesario aceptar un hecho incómodo. El silencio ante la injusticia, ante el abuso, ante la opresión no es virtud. Es complicidad y de eso hablaremos en la última parte de este video. Entenderás por qué el silencio que has podido cultivar como signo de bondad en realidad alimenta todo lo que te oprime y cómo romper de una vez por todas con este ciclo. Ahora que has llegado hasta aquí, es hora de afrontar una verdad que muchos prefieren evitar. Tu silencio tiene un precio, y no es un precio pequeño. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que permanecer en silencio era la decisión más sabia? Que no valía la pena luchar, que no cambiaría nada, que era mejor dejarlo ir. ¿Cuántas veces has soportado humillaciones, faltas de respeto, pequeños y grandes abusos, todo en nombre de una supuesta armonía? Pero aquí está la realidad. Cada vez que eliges el silencio ante la injusticia, no estás siendo neutral. Estás reforzando el comportamiento que te oprime. Estás enseñando al mundo que acepta ser tratado de esta manera. Estás permitiendo que patrones de dominación, abuso y falta de respeto sigan existiendo dentro de tu vida y en la sociedad en su conjunto. La naturaleza lo vio claramente. Sabía que una moral basada en el miedo no conduce a la paz. Conduce a la degeneración del espíritu. Cuando permaneces en silencio para evitar conflictos, no construyes una vida mejor. Construyes una tumba para tu voluntad. Y no os dejéis engañar. El mundo se da cuenta de esto. La gente se da cuenta cuando tienes miedo de afirmarte. Y los que actúan de mala fe se aprovechan de ello. El silencio que crees que te protege, en realidad te expone. Cada límite tácito es una invitación para que alguien lo cruce. Toda verdad no dicha es una oportunidad para que las mentiras se afiancen. La naturaleza nos enseña que una vida auténtica requiere valentía. Y el coraje no es la ausencia de miedo. Es la voluntad de actuar incluso cuando el miedo está presente. El conflicto, cuando es necesario, es un campo en el que la integridad se impone. Es donde te demuestras a ti mismo y al mundo que tienes carácter, que tienes valores, que tienes límites. Así que la próxima vez que surja el impulso de permanecer en silencio, pregúntese, ¿estoy siendo realmente sabio o simplemente estoy siendo cobarde? Esta pregunta, si se hace honestamente, puede cambiar tu vida. Y recuerda, convertirte en quien eres no sucede en un silencio complaciente. Ocurre en la afirmación valiente de la propia existencia, en la confrontación necesaria, en el conflicto inevitable. No fuiste hecho para ser un camello eterno que lleva la carga de los demás. Tienes dentro de ti al león y al niño. Tienes dentro de ti la fuerza para decir no y la
Creatividad para construir una vida que sea verdaderamente tuya. Pero esto requiere acción y es necesario que usted comience ahora. Si este video te habló, si alguna parte de él resonó dentro de ti, quiero que lo comentes abajo. Di, elijo no permanecer más en silencio. Escríbelo. Porque poner en palabras esta decisión ya es un primer paso para hacerla realidad. Y no te detengas aquí. Continúa el viaje. El siguiente video es tan importante como este. Te ayudará a profundizar en este proceso de transformación que has iniciado. Nos vemos allí.